especialistas en Derecho participaron del anteproyecto del Código Civil y Comercial y la comunidad pudo participar también a través de audiencias públicas que se desarrollaron en todo el país. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es una alegría para nosotros del Ministerio de Justicia que nos permitan estar acá para venir a comentarles un poco el espíritu de la discusión que se fue dando hasta que la Presidenta de la Nación envió el proyecto a la Comisión Bicameral. Este es el momento en que la Comisión Bicameral está haciendo un trabajo monumental, tan monumental como este anteproyecto, donde legisladores, diputados nacionales y senadores de todo el arco político de nuestro país están recorriendo el país, justamente están recorriendo todas las provincias para recabar todas las cuestiones necesarias para tener un código del siglo XXI. El aspecto que recorre todo el Código Civil y Comercial es el aspecto que va hacia la justicia social, que haya mucha mayor posibilidad de generar condiciones de equidad y de igualdad desde la ley. La Constitución fue reformulada en el 94, esa reformulación de la Constitución, por ejemplo, con los pueblos originarios, trajo la adquisición de un conjunto importante de derechos, trajo también algunos derechos nuevos, como el derecho a un medio ambiente digno, y sobre esos derechos que va a reflejar esta reforma del Código Civil aparecen otros derechos que nos parecen importantes, que se suelen denominar derechos personalísimos, que tienen que ver con los cambios a los que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, el derecho a la imagen es un derecho que antes no existía y que hoy en día también este código lo defiende. Vimos algunos aspectos de la reforma, los más sustanciales de este nuevo Código Civil y Comercial, que implicaría un cambio de paradigma. Así como la sociedad en general, también los estudiantes universitarios hicieron sus aportes en las audiencias públicas. Soy Andrés Preselo, estudiante de abogacía acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En la audiencia pública que se hizo en la ciudad de Neuquén, tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de estudiantes para allá. Mi nombre es Fernanda Valenzuela, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Comahue y participé como oyente de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil, porque entiendo que es un espacio de participación ciudadana que es muy importante. Yo soy Luciana Montero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue. Estamos escuchando a los docentes que vienen a dar sus ponencias, que vienen a aportar su sabiduría. Fue una experiencia, algo muy distinto e importante para el resto de la sociedad en su conjunto. Entiendo que es importante que como comunidad participemos para trasladar todas las inquietudes acerca de la próxima reforma y de la nueva reglamentación. Es algo inédito porque están yendo a las provincias, ustedes han visto que hace poco estuvo en Neuquén, recogen y se anota, la gente va, participa, indica qué es lo que le parece bien o mal, así que el debate es muy amplio en cuanto al tratamiento del proyecto. Y de alguna manera va a dejar de ser algo tan de especialidad para los abogados. Tiene la posibilidad que sea, digamos que no se requiere tanta especialización para entender lo que dice la ley. Sinceramente vamos hacia un nuevo derecho, vamos a un derecho del siglo XXI, un derecho totalmente distinto. El Código Civil y Comercial será más amplio y a la vez contará con un lenguaje sencillo, al alcance de todos. También se innovará en temas como el de género, el de discapacidad y el de derecho comercial, pero esto lo veremos en otra entrega de Código Rupestre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web fadeweb.uncoma.edu.ar, llamándonos al teléfono que aparece en pantalla o buscarnos vía Facebook como Código Rupestre. Soy Débora Cívicos y los invito a encontrarnos en una próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.